Sí, Muy bien, admítanos guías en una oración, por favor. sí, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Dios Todopoderoso, a ti la honra, la gloria, el poder, Padre Santo. Te damos gracias en este día, Señor, por pones en nuestro corazón, Señor, el poder seguir aprendiendo, capacitándonos, Padre. Gracias, Señor, por la disponibilidad, Señor, del pastor para seguirnos enseñando, Padre. Gracias, Señor, porque tú pones, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú seas quien nos abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que todo lo que aprendemos aquí, Señor, sea para poder compartirlo con los demás y ser buenos siervos tuyos, Señor, en donde nos has puesto, Padre. Bendícenos, ayúdanos, Señor, y sé tú, Padre, usándonos conforme a tu propósito y tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Maestro, perdóneme, Chayo tuvo que trabajar y no está ahorita. Bueno, ok, hermano, aquí le pongo permiso. Ok, hermano. Gracias. Sí, hermano, gracias. Sí, ¿lo ven bien, hermanos? Sí. Sí, Ok. Sí. Capítulo 11, hermanos, de nuestra clase Defensa de la Fe en la parte 2. Aquí vamos a empezar con lo que es una iglesia, hermanos. Y el título que usa el libro es una iglesia neotestamentaria, o sea, a partir del Nuevo Testamento, a partir de la resurrección de Cristo. Y este capítulo, hermano, se van a dar cuenta ustedes que el autor del libro, yo pienso que hasta se exagera un poquito en querernos decir que la iglesia no es universal. Ajá, para nosotros eso ya está muy claro, hermanos, que no, las iglesias que nosotros estamos no son iglesias como las católicas, ¿verdad? Que creen que puede existir una iglesia universal, de todos con un papa único, eso no. Entonces lo van a ver durante la clase, pero me interesan algunos otros aspectos. Dice aquí lo que es una iglesia neotestamentaria. Ahora dice por el lado negativo, lo que no es una iglesia. Y dice nuestro libro, hermanos, que la iglesia neotestamentaria no se compone de todos los salvos. Entonces, no necesariamente el que una persona ya sea salva pertenece a una iglesia neotestamentaria como un todo. Sí, no es una iglesia neotestamentaria o una congregación local que funciona en sus cultos de adoración y servicio como una organización religiosa que coquetea, dice, y que filtra y que se asocia con cualquier tipo de iglesia para trabajar y adorar unidos. Una iglesia neotestamentaria no cree que sus miembros se deben unir con cualquiera para adorar juntos bajo el pretexto de que son muy sinceros mientras estos están fuera de una iglesia del Señor. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que eh, en estas últimas generaciones, hermanos, han empezado muchos hombres, se salen de las iglesias y empiezan iglesias nuevas. Y algunos de ellos ni siquiera son pastores, hermanos, no son ni siquiera, no tienen ni siquiera el seminario para que lo respalde como un diploma de abrir una obra nueva. Muchos han abierto obra nueva, hermanos, sin que ninguna otra iglesia lo respalde. Simplemente, buenos días, Carlos, buenos días, Marco. Yo he escuchado, hermanos, de personas que han empezado una iglesia y Alma lo ven como un negocio, no lo ven como una iglesia, o sea, está lejos de ser una iglesia. Entonces, esto no es una iglesia, hermanos. Ahorita vamos a ver lo que realmente es una iglesia. Entonces, algo que tampoco es la iglesia, hermanos, es que dice aquí, hermanos, que la iglesia, la inciso B, la iglesia neotestamentaria no es igual a la familia de Dios. En cada familia dice hay hijos
y la edad de cada familia se cuenta por lo menos desde el nacimiento del primer hijo. Dice que Dios tenía hijos en su familia desde por lo menos desde los días de Enoch y posiblemente Adán y Eva, hace unos 6000 años. Dice, una parte de la familia de Dios está en el cielo y una parte en la tierra. Efesios 3. Una parte de la familia de Dios ha estado en el cielo por lo menos desde los días de Enoch. Pues dice, pero ningún miembro de la iglesia del Señor ha estado en el cielo más de 2000 años. Por eso, Carlos, le llamamos neotestamentaria. La iglesia empieza cuando Cristo empieza su ministerio, cuando Él llama a quién, ¿se acuerdan a quién? ¿A qué discípulos llamó Jesús para iniciar su iglesia? A Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan, ¿a quién más? A Jacobo Andrés, y a Andrés. Bartolomé. Sí, a ellos 4, cuando menos sí, son los primeritos que invitó. Después entraron los demás. Buenos días, hermana Claudia. Entonces, hermanos, una iglesia Buenos días a todos. buenos días. Disculpen, no encontraba mis lentes. Ok, bueno. Dice, una iglesia neotestamentaria dice, no es una rama cualquiera de la cristianidad denominacional. La cristiandad nominal no constituye la gran iglesia. Dice, la idea de que uno automáticamente llega a ser miembro de una gran iglesia universal, invisible, espiritual, en el preciso instante que se salva, es errónea, hermanos. Uno nace en la familia de Dios cuando uno cree. Entonces, por ejemplo, Alma, ¿podría yo llegar a tu iglesia y tomar la cena del Señor el día en que ustedes la celebren? ¿Sí? Mientras sea bautizado. ¿Sí? Ahora, Carlos, ¿podrías tú llegar a la iglesia donde pastorea el hermano Juan y tomar la cena del Señor en su iglesia? Pienso que no, Por sorpresa que te vas a llevar, que no te va a dejar. exactamente. Sí, Es que porque, hay, sí, aquí, Alma, lo que estamos hablando aquí, Alma, es iglesia local, local. Entonces, yo vengo de una iglesia, Alma, bautista, donde si tú eres bautista, en cualquier iglesia puedes celebrar la cena del Señor. Pero ya estudiando más a fondo, Carlos, estudiando esto que estamos viendo, nada más pueden tomar la cena del Señor los miembros de la iglesia local, los de esa iglesia. No es malo que le digamos a alguien que nos visite de otra iglesia, inclusive que sea pastor, decirle, hermano, vamos a celebrar la cena del Señor y es una cena cerrada. Nada más los miembros de la iglesia van a poder participar. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es sano esto, hermano? ¿Alguna cosa que podría ser sano? El que nada más los miembros de la iglesia local puedan participar de la cena del Señor. Buenos días, hermano Rafael, ya lo veo. Buenos días, buenos días. Ánimo. ¿Saben cuál puede ser una de Yo las creo que cosas, una, Alma? una parte es el respeto, ¿no? El respeto a los que están congregándose, a los que están continuamente en la iglesia, ¿no? Los demás a lo mejor nos van de paso. No hay Sí, respeto, responsabilidad, ¿no? ahorita lo vamos a ver bíblicamente, hermano, pero una de las razones es esta, Alma. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando yo tengo algo contra un hermano? Antes de tomar la cena del Que, Señor, que tienes que reconciliarte. Ve, dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano y vengan los dos juntos. Alma, si tú eres de otra iglesia y llegas a tu iglesia a visitarte porque tienes algún familiar en la ciudad y hay una iglesia bautista y de repente tú ves una iglesia bautista y vas y van a celebrar la cena del Señor y les dicen, yo soy bautista también, hermano. Ah, pues bienvenido y todo eso.
vamos a tener la cena del Señor, hermano, se quiere unir. Uno debe decir, no, hermano, gracias, yo tengo mi iglesia donde yo tomo mi cena del Señor, ¿sí? O el pastor también puede decir, hermano, esta cena del Señor es cerrada, es nada más, vamos a tomar la cena del Señor los miembros de esta iglesia. Él se puede quedar sentadito y nada más ver, ¿verdad? ¿Por qué? Calma, si tenemos una ofensa por ahí pendiente, Carlos, pero tú eres de otra iglesia, estás en otra iglesia, ¿vas a poder hacer eso? Pues ¿Vas a no, poder porque no te puedes reconciliarte? aclarar. No, profe, porque se supone que es la iglesia local y si yo estoy de visita, pues a donde yo pertenezco, pues está la distancia. Y eso es lo correcto. Yo tomo mi cena del Señor a la iglesia donde yo soy miembro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Marco? Claro que sí, hermano. Alma, ¿te sorprende esto, Almita? Sí, Sí. A lo sí, mejor porque a lo mejor el hermano Juan, no ha platicado con ustedes de esto, o ya platicó, no sé. no, pues es que normalmente hacen eso, ¿no? Al contrario, hacen la invitación Sí, de decir, si usted es de otra iglesia, pero es bautizado, puede tomar la cena del Señor. Entonces, sí, la verdad es que nunca había escuchado eso. sí. Ahora, Alma, pregúntale a tu pastor, ¿qué tiene de malo que la cena del Señor sea cerrada? ¿Y qué tiene de malo que sea abierta? ¿Qué piensa usted, Ok. hermano Enrique? ¿Qué problemas podemos tener en ambas? Bueno, maestro, yo cuando me toca predicar y dar la cena del Señor, yo se las doy a todos. Y Sí. les doy vino, y les doy vino tinto y me piden más. Hasta que el cuerpo aguante. No, es en serio, ¿eh? Es en serio, Sí, porque yo ministro una iglesia, bueno, es una casa de oración para personas de la tercera edad, ahí donde estaban, empecé con mi papá y mi mamá, ya se unieron bastantes personas, pero en su mayoría son católicos. sí. Entonces, en la cena del Señor, digo, ya algunos ya se convirtieron, ¿eh? Ya, gracias a Dios, ya hemos estado haciendo trabajo allí, pero en la cena del Señor, de hecho, yo les doy la hostia, voy a comprar la hostia católica para que no se sientan ajenos, vamos a decir, y sí se la doy a todos. Digo, yo sé que no es muy correcto, pero yo le doy a todos los que están allí en la congregación. Sí, hermano, porque no es bíblico. Sí, no Ujú. es bíblico eso que hace de la hostia y todo eso. Pero espero que estas clases, hermano, le puedan ayudar a tomar una buena decisión, ¿verdad? Y profundizar un poquito más en estas cosas. Entonces, hermano, la iglesia no es universal. Eso es lo que significa católica, universal. Sino es una iglesia local, hermanos, local. ¿Cuántas iglesias, Marco? Menciona el Apocalipsis que escribe la carta el ángel. ¿A cuántas iglesias? Se- 7. 7, ¿se acuerdan? Ese nada más es un ejemplo de que, Carlos, eran 7 diferentes iglesias. Y decía que a las que están en Asia. Entonces, cada una de ellas celebraba sus propias eh, cena del Señor, sus propias ordenanzas, sus propios bautismos. Lo que ya ha pasado, hermanos, también es que hay iglesias alma nuevas, recién que empiezan su obra, que no tienen un edificio que tenga bautisterio. Ujú. Y ha pasado, hermano Enrique, que el pastor de la iglesia le pide al otro pastor que si les presta el bautisterio.
y la iglesia con sus miembros vienen al edificio y el pastor de la iglesia bautiza sus miembros, no el dueño, no el pastor que es el dueño del edificio, sino es un préstamo de edificio. Sí, hermana Claudia. Pero es que yo creo que acá en Ciudad de México las iglesias son exageradamente de muchos miembros, como que yo creo que ellos ni siquiera saben los que asisten y los que no asisten, no hay un control. Y muchas veces yo he visto que hay gente, bueno, no llega uno a conocer a todos, pero ahí no hay diferencia de a quién le dan la cena del Señor. Ahí a todos los que van, a todos se las da. Y de bautismo, nada más se registran, o sea, dicen, va a haber bautismos en febrero. Quien se vaya a bautizar, ahí se registra. Y va cualquier persona y se anota y no saben si es salva, si no es salva, si estuvo ahí, nada, si pertenece ahí. Sino nada más anotan, se presentan y los bautizan. Es Yo, como yo, dice, yo conozco dos iglesias así. dice sí, hermana, el papá del hermano Juan, meten un diablo mojado un diablo y sale mojado, Seco y ¿no? sale mojado. Sí, algo así. Hermana Claudia, aquí en donde yo vivo, mi hijo va a una iglesia bautista que es tan grande que hasta la policía va para dirigir el tráfico de los carros para estacionarse. Entra usted y no conoce a nadie. El pastor es como un Luis Miguel que si le llega a saludar, hasta uno no se lava la mano porque dice, "Ah, me saludó el pastor", porque fue una casualidad en mil, ¿verdad? Es así, hermana Claudia, es así. Yo estoy en contra de eso, en el sentido de que la iglesia pequeña, la iglesia local, chiquita, es más unida, que es una de las cosas que vamos a hablar, de la unidad de la iglesia. Es bonito una iglesia grande porque se oye el coro, se oye la música, el ambiente, como cuando van al Estadio Azteca, ¿verdad? Y todo eso. Sí, sí, pero como dice la hermana Claudia, no sabe ni quién soy, si se bautizó realmente, si faltó, si no faltó. Es difícil. Y vamos a hablar más adelante en las clases, hermanas, sobre la cena del Señor, qué significado tiene y qué consecuencias hay, y del bautismo también. Pero ahorita estamos hablando de la iglesia, hermanos, lo que no es una iglesia. Entonces, hermanos, ¿estamos de acuerdo que la iglesia es local, hermanos? Sí. Ok, vamos a ver. Dice aquí, hermanos, gente inconversa, gente perdida, puede llegar a ser miembros de una iglesia. Esto sucedió en la iglesia de Jerusalén con Judas Iscariote, que era el diablo. Dice, pero los inconversos no pueden entrar en la familia de Dios y siempre quedar inconversos, porque esta familia se entra por nacimiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de nacimiento? La nueva Bautismo. naturaleza, ¿verdad? El Y nuevo todos los que nacimiento. forman parte de su familia son salvos y son adoptados, justificados, hijos de Dios. Dice, mientras es cierto que uno puede salvarse fuera de una iglesia neotestamentaria, también es cierto que únicamente en y a través de una iglesia neotestamentaria se puede glorificar a Dios a lo máximo. Entonces, vamos a ver lo que es la iglesia. Dice, por el término iglesia neotestamentaria, se quiere decir que un grupo de creyentes bautizados quienes se asocian mutuamente para llevar a cabo los mandamientos de Cristo. Estudiando el Nuevo Testamento se puede ver que nuestro Señor tuvo un grupo de esta clase que le acompañó durante todo su ministerio, comenzando desde el bautismo de Juan, entrando y saliendo con él. Entonces, hermanos, una iglesia neotestamentaria es aquella iglesia donde todos los miembros son salvos, hijos de Dios, y
en una forma local, hermano Rafael. Ahora, una pregunta, hermano. Si ustedes, hermana Claudia, hermano Rafael, Carlos, Almita, hermano Enrique, si ustedes tuvieran que irse a vivir a otra ciudad y tuvieran que buscar una iglesia nueva porque pues ustedes quieren asistir a su iglesia, ¿cómo buscarían una iglesia, hermanos? ¿Qué buscarían en esa iglesia? ¿Que tenga aire acondicionado? Que Que tenga prediquen sana a doctrina, Cristo. Que que tenga tenga sana estacionamiento amplio para el doctrina. coche. Que tenga estacionamiento. Almita, ¿y qué sería sana doctrina? Pues que enseñaran la Biblia, o sea, que enseñaran lo que la palabra del Señor dice, no mandamientos de hombre, no costumbres, no reglas, sino que todo sea basado en la palabra de Dios y en la correcta interpretación, porque eso es importante. Muchas veces dicen, tenemos sana doctrina, pero su interpretación bíblica es incorrecta. Entonces, buscar lo bíblico. ¿Han escuchado, hermanos, han escuchado ustedes decir a pastores o en denominaciones, nuestra denominación, nuestra iglesia es la iglesia original? Nosotros venimos desde la iglesia primitiva y son ellos testigos de Jehová, son mormones, son metodistas o alguna otra carismáticos y dicen, nuestra iglesia viene desde la raíz de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué Sí. buscarían ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes creen que la iglesia donde ustedes asisten es una iglesia que viene, el linaje de la iglesia viene desde el Señor Jesucristo? No, yo creo que no. Por ejemplo, cerca de donde estoy viviendo ahora hay una iglesia que se llama Luterana y hay una persona que me invita y yo digo, realmente no sé cuál sea el concepto, pero creo que algo fundamental es el fundamento bíblico, ¿no? Llevar la Biblia. Lo que dijo Almita es lo correcto, hermano. Una sana doctrina. Que la iglesia tenga las marcas de la iglesia primitiva. ¿Y cuáles eran las marcas de la iglesia primitiva, hermanos? Las conocemos nosotros a través de la Biblia, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro mencionan mucho la iglesia primitiva. Incluso, Carlos, en una parte donde dice que quisieron engañar a la iglesia vendiendo unas cosas, ¿verdad? Y dijeron, aquí traemos los diezmos. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Sí, y inmediatamente ahí cayó muerta, ¿verdad? Él y ella. Entonces, hermanos, si ustedes van a buscar una iglesia, ¿qué buscan ustedes aparte de la sana doctrina? Porque muchas veces yo he escuchado a hermanos decir, fui a tal iglesia, hermanos, y se siente un ambiente muy feo, muy frío, no me gustó. Otros dicen, fui a esta iglesia y están bien tristes. No se siente el Espíritu Santo en esa iglesia. Otros van a la iglesia y dicen, no, el pastor no sirve para nada. Otros dicen, hombre, el pastor es bien payaso, nomás se la pasa diciendo chistes en la predicación. Y empieza uno a decir muchas cosas y entonces, ¿cuál será la verdadera iglesia? ¿Qué iglesia es la que yo quiero? ¿Qué iglesia realmente tiene las marcas de la iglesia primitiva? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que hemos diluido mucho el concepto de iglesia? Es que creo que hemos buscado algo a nuestro, ¿cómo Que decirlo? se acomode a mis Ajá, gustos. exacto, que me gusta la alabanza, busco una iglesia que casi sea pura alabanza y nada de predicación. Que si no me gusta ofrendar, voy a una iglesia donde no me exijan el diezmo.
que si no me gusta la música ruidosa, busco una donde sea con teclado o con piano. Y así, o sea, tristemente, y creo que esa es la base de donde han salido tantas denominaciones, el que se han hecho iglesias a la medida del cliente, no a la medida de la Biblia, no a la medida de lo que Dios manda, sino a la medida del cliente. Entonces, ya la gente busca eso, busca algo que se acomode a mis necesidades y a veces hasta mis caprichos, porque no me quiero someter a una autoridad, primero a la autoridad de Dios y después a que me digan esto es correcto, esto no es correcto. Entonces, creo que en esa parte, pues sí los que quizás tenemos los cimientos de una iglesia, nos hemos dejado llevar para poder atraer más gente. Sí, Algo que decía la hermana Claudia ahorita es muy cierto, ¿no? Las iglesias son tan grandes que no se conocen, pero al menos yo conozco una iglesia en San Luis Potosí donde pues es bautista, tiene, o sea, no sé, miles de personas, pero el pastor se toma el tiempo de salir terminando su predicación y saludar a todos. qué bueno. Y es increíble cómo pues la gente lo conoce tanto y tienen una relación que muchos esperan para despedirse. O sea, él se para ahí hasta que la gente termina. Si lo quiere saludar, bien. Y si no lo quiere saludar, no, pero él está ahí parado, saludando a todo el mundo, despidiéndole, diciéndole que qué gusto si ve a alguien nuevo, cuando normalmente nosotros en diciembre vamos a San Luis y la semana que estamos allá, 24 y 31, nos congregamos en esa iglesia. Y se ve que el pastor conoce a su iglesia porque se Qué acerca a bueno. nosotros y nos saluda y nos pregunta de dónde vienen, si somos cristianos, si no somos cristianos. Y a mí me llama mucho la atención porque digo, son 2 pisos de la iglesia y cómo tiene el cuidado para estar viendo quién no somos de ese lugar. Sí, qué Entonces, bueno. creo que depende del amor que le tengas al Señor y a su iglesia, porque eso es amor por su iglesia. Sí. Hermana Claudia, sí, hermana. Bueno, pues eso es muy bueno lo que dice Alma del Pastor. No, acá en Vida Nueva no. Es más, yo una vez le comenté a otro pastor, iba a ir el doctor Armando Alducি, que es el fundador de la iglesia, De y Toluca. sale ¿Ah? en sale en la televisión y todo, ¿no? Entonces dice, va a venir el próximo domingo el doctor Armando Alducci, y todos aplauden, le digo, oye, ¿qué onda con eso? ¿Por qué hacen ese tipo de menciones así como que, wow, va a venir? Si no es un artista, ¿qué les pasa? Yo le dije a otro pastor, digo, yo no sé por qué lo anuncian así, pues si no es Dios, ay, va a venir el Señor Jesucristo, todos, Me digo, pero Armando Alducci, por favor, ¿por qué lo hacen tan sensacionalista? Y llega el Armando Alducci, llega con guardaespaldas, llega con 5 guardaespaldas y Oye, lo hermana, sacan por otra puerta de usa la iglesia. peluca, hermana. Sí, Sí, usa peluca. sí, usa un bisonier Ah, ok, sí. aquí y por eso sale así como la colita. Sí, sí usa bisonier. Sí, sí, lo conozco. Sabe mucho, sabe mucho. Sí, sabe. Él es una persona muy sencilla porque va uno y lo pasa él a veces y él va saludando a las personas, pero lo hacen muy sensacionalista Sí, no, pues ya ahí. es el problema del pastor. Pero les decía, hermanos, hay veces, por ejemplo, que hay pastores, hermano Enrique, que cuando llegan personas queriendo hacerse miembros de la iglesia, los ponen a trabajar pronto y no les gusta. Como dice Alma, quieren nada más irse a sentar y no pidan el diezmo aquí en esta iglesia. Un pastor que pone a trabajar a los miembros, Carlos, les molesta. Entonces, hermanos, realmente nosotros no podemos acomodarnos a nuestro gusto personal buscando la iglesia que más me conviene. Sí, eso es el primer error que tenemos muchos de los que somos cristianos ya de años, hermanos, que no hemos reconocido las marcas de la verdadera iglesia
Ahora, hermanos, muchos de nosotros queremos llegar a una iglesia que nos sirvan y no queremos nosotros servir. Debemos de llegar inmediatamente sirviendo, ayudando. ¿En qué le ayudo, hermano pastor? ¿En qué me necesita, hermano? Estoy para servirle. No, no, no quiere uno nada de eso, sino a ver en qué me van a servir. Entonces, hermanos, la iglesia de por sí, como está formada de muchas gentes con diferentes formas de ser, es una iglesia que tiene problemas, hermanos. ¿Por qué tiene problemas, Carlos? Porque la iglesia debe ser perfecta sin pecado, hermano, o la iglesia es imperfecta con pecado. Imperfecta. Sí, Pues hermano. lo veíamos la semana pasada, que seguimos siendo pecadores y que aún tenemos un espíritu, bueno, una naturaleza carnal en la que no va a cambiar. Entonces no podemos buscar una iglesia perfecta porque el hombre No es somos perfecto. imperfectos. Muy bien, sí, sí, hermano Enrique. Aquí ha proliferado mucho la teología de la prosperidad porque esas iglesias están llenas, donde los pastores hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Te va a ir bien, mira nada más, si vienes y rezas 10 Padre Nuestros y 40 Ave Marías, te va a ir muy bien y vas a prosperar y si das el diezmo, Dios te va a dar el triple. Es decir, engañan a la gente. Esas iglesias están llenas, la teología de la prosperidad, Sí, hermano. porque les dicen a la gente lo que quieren escuchar, les endulzan el oído. Y las iglesias donde, como dice Almita, se predica la sana doctrina, le dicen, mira, si sigues pecando te vas a ir al infierno. Como yo les digo, maestro, te vas a ir al infierno. Sí, Ajá. Entonces, ahí es, no quieren estar allí, no quieren participar en una sí. iglesia donde se predica la sana doctrina, van a donde quieren, donde les endulzan el oído, donde les dicen lo que quieren escuchar. Y Así, eso obviamente pues es un error muy grave. así es, hermano, así es. Sí hay muchos problemas, Carlos, en las iglesias. Sí los hay. Y por eso es necesario que, como es una iglesia local, estemos unidos en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a los principios bíblicos de lo que es la iglesia. Dice aquí que la naturaleza de la obra de la iglesia es hacer discípulos, ganar a los hombres del pecado a la salvación, bautizar a los que han sido salvos y enseñar a los discípulos a cumplir todas estas cosas que Jesús mandó. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como miembro de la iglesia. Ahora, hermano Rafael, hay iglesias, hermano, que el pastor se cree el dueño de la iglesia. Es triste decirlo, pero es la verdad, hermano. Es una Y iglesia de, familiar, y de hecho, hermano, cuando muere el pastor, se lo deja a su hijo, sí. como que le hereda la iglesia, A la esposa, al hijo, a la esposa. Ahora, hay iglesias, Alma, donde los pastores son realmente muy estrictos que se van hacia el fariseísmo y hacia, hacia el judaísmo. O sea, son tan cerrados, Carlos, que le decía el hermano Enrique, yo conocí pastores, hermanos, cuando estaba más chico. Alma, no podías hablar tú en el santuario porque incluso tenían textos arriba, decía, y mi santuario tendréis en reverencia. No podías hablar dentro del santuario porque te sacaba el pastor o paraba la predicación y decía, dejen de estar platicando los hermanos de allá atrás, de la baja de atrás. Hay cosas, hermanos, que dice uno, wow, o es correcto o es incorrecto, o es grosero o no es grosero, ¿sí? Entonces,
tiene uno muchas veces que tener una madurez espiritual, hermanos, para uno pertenecer a su iglesia. Yo conozco personas, hermanos, que no duran ni 2 años en una iglesia. Andan como chapulines brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y conozco gente, hermanos, que tiene 20, 30, 40 años de ser miembro de la misma iglesia. Y no que el pastor sea el mismo, sino que ha habido diferentes pastores, pero él sigue siendo miembro de su misma iglesia. Ahora, hermanos, aquí en lo que les voy a leer dice que no es obra de la iglesia construir hospitales, escuelas, salas comunales de diversión para todos los niños del barrio, ni edificios de la iglesia que se dediquen a cumplir otras cosas, hermanos. No puede usted prestar los salones de la iglesia para jugar a la lotería, por ejemplo, o para hacer eventos de quinceañeras o baby showers o cosas así. Mm. Hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. Ahora, la iglesia es una asamblea local y visible. ¿Por qué dice visible? Porque tenemos que vernos unos a otros en el domingo y los miércoles en la iglesia. Y ahora quiero decirles otra cosa, hermanos, otro problema de la iglesia. Alma, he conocido muchos hermanos que ya tienen años de ser cristianos y que han tenido experiencias, Carlos, malas en diferentes iglesias. Y ahora a sus 60, 70, 80 años de edad, ya no, en su pueblo, ya no hay más iglesias porque ya anduvieron en todas. Y ahora llegan a la conclusión y dicen, bueno, ya no es necesario ir a la iglesia. Yo puedo alabar y adorar a Dios de aquí desde mi casa. ¿Qué problema le ven ahí? Es antibíblico. La palabra No, del Señor dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. es totalmente antibíblico. Pero yo los he conocido, Alma, un tío mío así a ese extremo llegó de estar en problemas con pastores porque un pastor se fue con una mujer. Otro pastor salió con que la salvación se perdía dentro de los bautistas. Y este tío se empezó a decepcionar, hermano Enrique, de las iglesias y llegó al grado que decir, pues mejor me quedo en la casa. Pero hermano Enrique, eso es un extremista también. Pero ahora Carlos, con la inteligencia artificial ya lo podemos ver por redes sociales, pastor. sí. Y todavía eso, hermano Rafael, es antibíblico, aunque sea la televisión y las redes sociales son un arma peligrosísima. Son De eso no resultados puede del COVID, pastor. sí, no Es hay que nada más bonito que Rafa, cuando tiene físicamente. hambre ve MasterChef. Sí, hermano, sí, sí. Eh, Es que, pas- pastor, creo que uno de los problemas, como dice el hermano Rafa, es fue la pandemia, ¿no? Que nos sí, quedamos en casa. Pero también muchos pastores, obviamente, eh, pues crecieron, por así decirlo, su membresía por las personas que están en casa. Entonces, les siguen diciendo que se sigan congregando por medio de las redes sociales si no pueden ir. Entonces, la gente pues ya está cómoda en su casa diciendo, soy cristiano, soy miembro de una iglesia, me congrego por medio del internet cuando es antibíblico. O sea, si tú no vas a la iglesia, no te congregas, porque congregarse es estar en el mismo lugar con otras personas. No puedes físicamente. ser miembro de la iglesia porque ni participas en la oración, ni participas en los diezmos y ofrendas, ni en la cena del Señor, ni en los bautizos, ni en nada de lo que hace la iglesia. Entonces, es antibíblico y ahora sí que eso sí es doctrina de hombres que, que, que por no reducir su membresía, están mal enseñando a la gente y la gente piensa que eso es correcto.
Sí, sí, en Totalmente. Ahí, realidad, por ejemplo, perdón, ahí, por ejemplo, algo que veo en los testigos de Jehová es eso, o sea, todos los días están en la iglesia, cada tercer día o cada cuarto día, ¿no? Pero siempre son muy ordenaditos, ¿no? En la participación, y yo digo, bueno, qué corazón, ¿no? Uno con trabajos va una vez al mes o algo así, pero ellos Sí, no sé si porque tienen ayuda económica o no sé, pero ellos son leales a su misa todos los días, ¿eh? pues muy hermano Rafael, ordenaditos, pero se van a ir al infierno. sí, Pues por hermano eso yo Rafael, creo. Así, se van a ir en orden al infierno. hermanos, Realmente, agregando a lo que dijo Almita, en realidad durante la pandemia sí efectivamente se hicieron este tipo de prédicas o de reuniones virtuales, pero, por ejemplo, durante la pandemia le dijo Satanás a Jehová Dios, le dice, te cerré todas las iglesias. Y dice, le contestó Jehová, estás equivocado porque abrí una iglesia en cada casa. Pero vamos, eso fue durante la pandemia, después de que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de salir nuevamente, es para congregarnos, para ir a la iglesia y no estar en la comodidad de la casa. No salen de su zona de confort para ya no regresar, es decir, se malacostumbraron con esto, pero realmente deben de congregarse, ¿no? ahora hermanos, yo sí estoy consciente, hermanos, por eso decía que hay pastores que son muy cerrados, otros son muy abiertos, pero debe tener una línea bíblica, lo más bíblico que se puede, hermano. Eh, sí, yo conozco hermanas que les dio el COVID, hermanos, y que quedaron malitas, pero ya estoy hablando de hermanas de 89 años, 87 años, que Carlos, tú conociste a la hermana Cázares, ¿verdad? Que en del Río. La hermana va 3 veces en la semana a diálisis. Siempre, hermana Claudia, la diálisis hace que la gente ¿cómo pierde fuerza, no, Alma? Sí, Se es debilite, muy ¿verdad? pesada. Es muy pesado. Entonces ella, hay veces que hay domingos, hermano Enrique, que como que se siente bien y llega al templo, hermano, caminando muy apenas, pero llega y le da un gozo de estar en la iglesia. Pero hay veces que mira a la iglesia por FaceTime. Entonces, hermano Rafael, hay situaciones donde uno dice, pues está bien, ¿verdad? Está Sí, bien que el hermano nos vea por FaceTime, pues no puede sí, de otra manera. casos extremos, ¿no? Pero cuando toda la familia, donde hay muchachos, muchachas, niños, entonces ya no van a la iglesia porque lo ven por la tele, no, hermano, ya eso ya no. Entonces, hermanos, yo creo que lo más importante de esta lección es que nosotros busquemos siempre que la iglesia nuestra tenga las marcas de la iglesia primitiva, Carlos. ¿Qué quiere decir con eso? Que busquemos lo que dijo Alma, los cimientos de la verdadera iglesia cristiana. Porque de nada sirve, hermanos, que yo les diga aquí que la única iglesia verdadera es la iglesia bautista. Eso sería mucho decir. Yo digo que la verdadera iglesia es aquella que doctrinalmente tiene las marcas de la iglesia que Cristo estableció, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la esposa del Señor Jesucristo es la iglesia, que la iglesia es llamada fuera, que es local, que es una asamblea, que tiene un pacto con Dios a través del Espíritu Santo, donde los miembros son bautizados, se congregan religiosamente, no como dice el hermano Rafael, que sí hay iglesias que como que es un club, hermano Ujú. que se la pasan toda la semana en la iglesia.
y ahí comen y ahí se la pasan muy bien. No se trata de eso, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene miembros que tienen problemas, que son pecadores, que tienen enfermedades, que tienen necesidades. O sea, la iglesia tiene, dirigir una iglesia, ser pastor de una iglesia, hermano, es una de las carreras más difíciles que el hombre pudiera escoger. El ser llamado por parte de Dios a ser pastor es un llamado totalmente difícil y mal pagado también, aparte, hermano. Entonces, hermanos, no seamos nosotros tampoco tan estrictos, pero tampoco tan pasalones en cuanto a las ordenanzas de la iglesia que Cristo estableció, porque saben que hasta murió por ella Cristo, por la Totalmente. iglesia. Entonces, no es cualquier cosa la iglesia, hermano. La iglesia es precisamente por la que va a venir Cristo. El rapto es por la iglesia. La razón por la que todo este plan que Dios organizó desde antes de la fundación del mundo es para la iglesia, para los gentiles y en la tribulación para los judíos. Entonces, hermano, la iglesia forma un papel importantísimo en la vida del creyente. Sin la iglesia, pues, ¿qué pasa, hermanos? No hay adoración, No hay avance, no hay avance. no hay No, y compañerismo. lo podemos ver, por ejemplo, la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? De que también mucha gente es muy fiel los domingos, o sea, tienen que asistir a su iglesia y todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo, uno como cristiano moderno, como que ya no. Yo acabo de encontrar un amigo en la calle que, pues tengo tiempo de conocerlo, pero pues yo no sabía que era cristiano, ¿no? Y le dije, oye, me gustaría asistir a tu iglesia, ¿no? Para ver qué onda con tu pastor y lo demás. Digo, no te preocupes, te voy a mandar la liga, ¿no? Y sí me la mandó en la semana, pero pues jamás entré porque dije, no, pues no me interesa por la red, ¿no? Sí, hermano, mire, hermano, les voy a leer rápido para ya terminar, porque dijimos que 1 hora nada más. Este es el pacto de la iglesia donde yo he asistido, hermanos. Miren lo que dice el pacto. Teniendo la convicción de haber sido guiados por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios y de los ángeles y esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. Prometemos, auxiliados por el Espíritu Santo, andar en amor cristiano, procurando el adelanto de esta iglesia en conocimiento, en santidad y en bienestar, promover su prosperidad y espiritualidad, sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas, contribuir fija y gustosamente para el sostenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres, y la promulgación del Evangelio en todas las naciones. Prometemos cultivar la devoción de la familia y la particular, educar religiosamente a nuestros niños, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda la humanidad en general, andar con circunspección en el mundo, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta, evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo, abstenernos de la venta y uso de bebidas embriagantes, ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en la oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. Prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar de residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a otra iglesia de la misma fe y orden
en donde podamos continuar el desarrollo del espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Este es Wow, un qué padre, pacto de una iglesia, hermano. Es qué padre, qué padre. mi pacto con la iglesia. Y después, hermano, también viene uno, el preámbulo de mi doctrina, la constitución, la iglesia bautista, el propósito, hermanos, adoración pública a Dios, predicación del evangelio, la vida cristiana de sus miembros, el evangelio personal, el esfuerzo misionero, la educación cristiana, el gobierno de la iglesia, la afiliación, los miembros, por bautismo, por carta, por experiencia, por restauración, deberes de los miembros, etcétera, etcétera, hermano. Sigue todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, ser miembro de una iglesia, hermanos, es una responsabilidad que está delante del trono de Dios. Y sabe, hermana Claudia, que eso es lo que yo les decía a unos hermanos que, Carlos, no iban a la iglesia. Les digo yo, cuando llegues delante de la presencia de Dios en su trono grande de gracia y te diga, ¿a qué iglesia te congregabas? ¿En qué iglesia eras miembro? Porque va a venir por la iglesia Cristo. ¿Y qué le va a decir usted, hermano? No, pues yo no iba a ninguna iglesia. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Tenemos que ir a una iglesia, hermano. Tenemos que congregarnos en una iglesia para poder cumplir las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, ¿Sí? perfecto. No lo tome en poco esto, hermanos. Tiene usted que tener una iglesia donde usted sea miembro, que su nombre esté en la lista de miembros de esa iglesia. Porque cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, le va a preguntar a qué iglesia perteneces. Wow. El ángel del Apocalipsis le escribió a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Esmirna, ¿sí? ¿Se acuerdan las 7 iglesias, sí? Sí, sí, sí. Quiere decir que las iglesias, hermanos, son el principio, la base fundamental por la que Cristo vino. Es un soporte. La iglesia es la esposa de Cristo. Ok, hermanos, entonces nos vemos el Ahora próximo sí que sábado por el bien de todos los pecadores. por el bien de todos y de la familia primeramente, hermanos. Desde Sí. luego. Bueno, hermanos, Pertenece a Muchas la Villa de gracias. Guadalupe. saludos a todos, Feliz fin de hermanos. semana. Hermanos, ¿quién tenía la pantalla de Moto S6 Play? No, yo no. Bueno, no sé mi pantalla que sea. Ah, Soy yo, hermano Anabel. ok, hermana Anabel, pues ya ni la saludé, hermana. No, no se preocupe, es que Bueno, no puedo cuídese, abrir la hermana. cámara, no Es puedo abrir una, tampoco la cámara, Ok, pero no quería dejar de asistir a la clase. bueno, es una hermana, Cristina cuídese, hermana disfrazada. Anabel. Saludos. Gracias. Nos vemos Igualmente, ahí. entonces. Bendiciones a todos, bye. Sale. Saludos.